Muy buenas noches. Damos inicio a la sesión académica de hoy día, jueves 7 de marzo de 2018. Señor secretario, favor, el orden del día. Sesión académica, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 7 de marzo 2019, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo al presidente académico, doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, atención integrada en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, doctor Alejandro Casas Herrera. Tercero, comentario académico, doctor Horacio Giraldo Estrada. Cuarto, posesión del doctor Casas Herrera como miembro correspondiente. Quinto, copa de vino. Está leído el orden del día. Bueno, doctor Alejandro Casas Herrera, hoy ingresa usted a esta academia como miembro correspondiente. Es en realidad un honor y un gusto para esta academia que usted empiece a ser de esta casa como miembro correspondiente. Usted ha sido una persona muy ilustre en sus estudios, tiene varias especialidades, medicina interna, neumología, tiene un doctorado, tiene una trayectoria docente muy importante, ha sido laureado en varias ocasiones, su tesis de doctorado fue laureada. En fin, pensamos que todos estos hechos son importantes, no solamente para su vida personal y su vida profesional, sino también para las instituciones en las cuales usted labora, y ahora, desde hoy en adelante, para esta academia que, como le digo nuevamente, empieza a ser su casa. La Academia Nacional de Medicina ha ido paralela con la historia de la medicina en el país. Ha sido un órgano asesor del Gobierno Nacional en los aspectos de salud y educación médica, y sigue siendo una institución de importancia y de gran respetabilidad en nuestra sociedad, y más en el campo médico, en el campo educativo. Desde hace unos años para acá empezamos a notar que nuestros académicos, algunos fallecían, otros se limitaban mucho por la edad, y también empezamos a notar que no era que no vinieran nuevos miembros, sino no era tan apetecida la academia en ese sentido. En los últimos años, y más en este año y en el que acaba de pasar, estamos observando que hay gran interés y gran importancia en que hayan nuevos académicos. Este hecho es importante para nosotros, acá los académicos, para los que ya somos académicos, porque queremos que la academia siga siendo algo muy importante en nuestra sociedad, que siga teniendo esa labor y ese asesoramiento al gobierno y al Estado colombiano en lo que es la medicina, lo que es la educación médica, lo que es los aspectos de la salud. Y se dice que las instituciones la hacen las personas, y que esas personas enmarcan la trayectoria o trazan la trayectoria de las instituciones, como ha sido hasta ahora en la Academia Nacional de Medicina. Es decir, que nosotros los académicos somos quienes conducimos la academia y seguimos prevaleciendo en ese principio de la academia, cuál es los que acabo de mencionar. Pero para ser de esos académicos es necesario que los académicos tengan necesariamente calidad. No estamos interesados, y nunca la academia estaba interesada en que lleguen gran cantidad de académicos y que en ellos no vengan valores,
en que ellos no vengan academia, en que ellos no vengan estudios, en que no vengan investigación, en que no vengan toda una serie de hechos que transforman a esos médicos en personas importantes y muy seguramente académicos importantes. Entonces, llega usted a esta academia y ojalá pues estas ideas que hoy he expresado prevalezcan en usted y ojalá prevalezcan en todos nosotros, en que nosotros tenemos que seguir haciendo la academia, en que tenemos que seguirle mostrando las directrices y el rumbo a la academia, y que ese rumbo tiene que ser la excelencia. Esa labor seguramente y tiene que ser desinteresada para darle al Estado y al gobierno y a la medicina y a la educación médica esos principios que nosotros debemos conservar y debemos cultivar y debemos enseñar. Así, doctor Casas, que bienvenido a esta academia y seguramente todas esas hechos que lo caracterizan a usted como profesional, como médico, como docente, como investigador, continúen acá y nos ayude y nos siga participando en esto en que estamos comprometidos todos los académicos. Muy bienvenido a su nueva casa, que es la Academia Nacional de Medicina. Segundo, atención integrada en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, doctor Alejandro Casas Herrera. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la mesa, académicos, amigos, colegas, familia. Hoy quiero contarles un poco lo que ha sido este proceso de desarrollo de mi trabajo doctoral, que al final culmina en un documento que es tan delgado como este, porque no es el clásico documento de tesis doctoral de muchísimas hojas y muchísima información, sino es la recopilación de 5 manuscritos que, habiendo seguido los pasos de la revisión de pares, de la evaluación por revistas internacionales, fueron aceptados y aprobados y hacen parte de eso que constituyó la base para que fuera aceptado como un nuevo miembro del doctorado en la Universidad de Barcelona. Este punto es muy relevante porque me permitió en el proceso de todos estos años entender 2 cosas que para mí han sido claves y que probablemente se puedan reflejar en lo que vamos a mirar ahora. Primero, mi convicción de la devoción de mi carrera profesional, de lo que yo quiero como médico y de lo que me ha permitido conocer el recorrer de todos estos años alrededor del conocimiento, de la educación y de la investigación. Y segundo, cursar el proceso de entender lo que es la investigación y la generación de nuevo conocimiento, que al final es la base de lo que estamos trabajando y realizando, no solamente como médicos, sino como personas y ahora nuevamente como académico. Eso me permitió al final entender para mí 3 aspectos fundamentales que podrían reflejar o que me ayudaron a entender eso. El primero, lo que es el legado de mi padre, probablemente muchos de ustedes lo conocieron, el profesor Rafael Casas Morales, miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Cirugía, miembro y profesor emérito de la Universidad Nacional y de su hospital madre, el Hospital de la Ortúa, el San Juan de Dios, y que a pesar de que no conocí mucho, él murió cuando yo tenía 14 años, ese legado de las semblanzas, de los comentarios de amigos, de sus discípulos, sobre todo de familia, me hace entender ese amor que tenía por la medicina, por la educación médica y cómo logró reformar todo el currículum de posgrado de medicina en el hospital, que probablemente después se extendió al resto de especialidades. Para mí, él probablemente generó esa visión de lo que yo inicialmente quise cuando pensé ser médico. Y el segundo es mi mentor y mi profesor, mi compañero de trabajo durante muchos años y quien me estimuló en la carrera de posgrado a ser neumólogo, a
transitar por la enfermedad respiratoria, la fisiología respiratoria, probablemente la persona más importante de la neumología en Colombia, y que me ayudó a entender lo que es la calidad y entender al fin y al cabo cómo el trabajo duro y organizado genera resultados, pero alrededor, como decíamos ahora, de la calidad. A estos dos personas que al final generan mucho de lo que creo hoy merezco tener, está pues mi familia, María Costanza, quien me apoyó y me presionó para que nos fuéramos a hacer el doctorado, a que cambiara y dejara lo que tenía, y que aquí muy joven y con pelo, en ese momento, hace uno que otro año, 22 años, nos fuimos con Juliana, mi hija menor, tenía 18 meses, mi hija mayor tenía 18 meses, y con ella, al llegar a Europa, nos enteramos que estábamos embarazados de Emilia. Emilia nació allá, ella es catalana, aquí está y no le gusta que muestren esas fotos. Y cuando nos volvimos a Colombia nos enteramos de que estábamos embarazados de Rafael, que también aquí está presente, y que somos esta familia que al final es todo. Les contaré un poco entonces en la agenda 3 puntos claves, no será muy larga, espero que la idea quede de las razones por las cuales se trabajó en este tema y que aplica no solamente para la EPOC, sino para el modelo de atención en enfermedades crónicas, la gestión de los programas y por último el análisis de las intervenciones que son parte de ese manuscrito de la tesis doctoral. Para eso hay que tener en cuenta en esa gestión inicial 5 aspectos o digamos premisas que son claves para entender lo que les voy a hablar. El primero es la transición demográfica y lo que nos está pasando con la población mayor, que si para 1950 era una pirámide en donde el gran porcentaje era personas jóvenes y mucho menos en personas mayores, hoy esa pirámide tiende a ser más un barril poblacional en 90-2020, pero lo que esperamos seguramente es un cambio muy grande con un descenso marcado en la natalidad, menor población joven y un porcentaje mayor que puede llegar a ser 1 de cada 5 adultos mayores de 50 años. Es decir, estamos enfrentando otra población diferente. Eso hace, por supuesto, que la prevalencia de enfermedades cambie y cambie de forma significativa. Las enfermedades infecciosas transmisibles perinatales cambian y crecen las enfermedades traumáticas y sobre todo las enfermedades crónicas, que al final hoy en día sabemos que el 80% de ellas se dan en países de bajos recursos, no es un problema de países desarrollados, que el 25% son de personas menores de 60 años, es decir, a pesar de la pirámide cada vez más jóvenes van a tener enfermedades crónicas, y por supuesto que los factores de riesgo controlados, en este caso el tabaco, que genera una mortalidad muy alta, o aquellos otros que generan impactos sobre las enfermedades crónicas, sedentarismo, el tabaquismo, el colesterol, etcétera, van a condicionar un impacto gigantesco que si se controlaran pudieran tener una repercusión mayor. La tercera premisa de los sistemas de salud, y aquí a pesar de que este trabajo fue hecho en Europa y era un proyecto del centro de Barcelona y también en Leuven, en Bruselas, se puede aplicar estrictamente a lo que sería nuestro sistema de salud hoy. Un choque de trenes entre lo que debemos y lo que tenemos que hacer para cambiar el modelo de atención. Porque fueron sistemas diseñados hace muchos años para gestión de enfermedades agudas y poco para enfermedades crónicas, centrado en la enfermedad y no centrado en la salud, con procesos de atención, lo vimos todos los días, muy fragmentados, donde los pacientes asisten a sus diferentes aseguradores con integración vertical y con una no continuidad en los procesos de atención, sistemas de información caóticos, cada uno intenta hacer lo que puede hacer, y por supuesto con una desproporción en el manejo de recursos en ese Pareto en donde el 10% de la población gasta el 60% de los costos, lo que probablemente genere también inequidad. Y por último, y en este caso particular, la gestión innecesaria de hospitalizaciones o reingresos hospitalarios que podrían ser prevenidas y que probablemente vayan a deshospitalizar el modelo de atención futuro a modelos centrados más en el domicilio y en centros u hospitales de atención diurna.
Porque adicionalmente la otra premisa es que el sistema sigue centrado en la enfermedad y no en el paciente. Y a nosotros nos educaron bajo esos modelamientos, donde lo importante es saberles cuál es la enfermedad, qué intervenciones le hago, cómo oriento la enfermedad hacia esos órganos, y nos volvemos eso, especialistas de sistemas, donde al final yo trato la enfermedad, pero se me olvida que en el fondo está el paciente. Y lo que debería pensar es esto: cómo personalizar el modelo, donde es qué le pasa a usted, qué intervenciones mejoran su calidad de vida, cómo podría yo orientar el modelo de una forma más integral y no solo su pulmón o su corazón, a eso que llamamos especialistas de pacientes. Y por último, pensar para mi paciente cuál es el tratamiento que más le conviene, no solamente basado en evidencia científica, sino además de la evidencia en esa personalización del modelo de atención que queremos. Porque nos han enseñado a pensar en promedios y los pacientes al final los agrupamos, porque me parece que el promedio de esta intervención de medicina basada en evidencia es esta o esta o esta, y los agrupamos, pero probablemente el mundo no es así. Cuando uno encuentra a los pacientes y los ve, pareciera que el paciente no se leyó el libro, porque tiene lo que yo no aprendí o no me enseñaron. Y probablemente en ese pensamiento de promedios, que cada vez siguen siendo necesario, pero no obligado para atender pacientes, probablemente nuestros pacientes son así, pacientes con diferentes características, con formas de presentación diversa, pero que hacen que cada paciente es único y no solamente un promedio de lo que yo he aprendido en las clases científicas. A eso nos sumamos que al menos mi generación no fuimos formados con un currículum académico centrado en un modelo semejante, sino centrado en modelos antiguos. Éramos muy buenos para operar apéndices y para atender partos, pero nunca nos enseñaron a cómo se manejaba un paciente con EPOC o un paciente con artritis reumatoidea. Eso viene cambiando a la medida que los currículos se van reformando, pero sigue siendo una destreza que un gran porcentaje de la población de profesionales no lo hace, no tienen las competencias ni las destrezas para enfrentar pacientes crónicos, distintos de ver muy bien consulta médica. No tenemos, o los roles son muy jerárquicos y no tenemos una cultura de trabajo en equipo, y eso nos mata. Hemos venido aprendiendo y entendiendo que si no somos equipo no vamos a llegar a ningún lado. Y por último, tenemos un sistema de pago perverso, donde la esencia del acto médico al final no es pagada bien, y lo que se paga bien son los procedimientos diagnósticos terapéuticos. Y esto no lo digo yo porque pasa en Colombia, sino hace parte de ese documento que está allí, que probablemente refleja lo que pasa en diferentes partes del mundo. Al final lo que uno busca es cuál es el valor para el paciente. El valor para el paciente es lo que llamamos la meta suprema, que es una sumatoria de desenlaces alcanzados, ojalá los mejores, pero con eficiencia, entendido como la gestión del sistema para ahorrar costos, pero con un muy buen resultado clínico. Y al final el valor se define no por lo que queda el proveedor o el asegurador, sino porque el paciente necesite, no por resultados cortoplacistas, sino de largo plazo, que implique que los pacientes cambien su estilo de vida y su proceso de atención. El valor incluye, por supuesto, la sostenibilidad del sistema, debe incluir todo el ciclo de atención, no solamente el ciclo del enfermo, sino el de prevenir, el de tratar y el de rehabilitar el paciente que está crónicamente más enfermo. Y por último, debe incluir lo que hoy se llama la medicina de precisión, la medicina personalizada, cómo lograr entender que este no es un ser más promedio del libro, sino que es don Pedro, y don Pedro tiene condiciones diferentes, que en su genoma o en su forma de expresión en el ambiente es diferente de lo que puede ser otro, y tratar, ojalá en el futuro, de dar el tratamiento preciso para él. Con esa perspectiva de esas 6 o 7 premisas, tiene que plantear qué es lo que quisiera el modelo de atención. Y en eso lo centro en el modelo de atención que la OMS ha llamado el Integrated Care, que es el modelo de atención de cuidados crónicos de la OMS. Y se centra en 3 aspectos fundamentales. Uno, que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de ser la 6ª causa de muerte del mundo, va a pasar a ser la 3ª, por debajo de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, aún lejos,
pero con un crecimiento en mortalidad muy alta, probablemente más que las que estaban por debajo de ellos. Lo segundo es que si no controlamos los pacientes bien, se van a morir. Y se van a morir porque aquellos que no recaen, esto es una curva de mortalidad donde aquí están todos vivos, y este es el tiempo, y en la medida en que va pasando el tiempo se van muriendo los pacientes, sea porque tienen enfermedad pero no recaen, pero aquellos que recaen y se van a urgencias, aquellos que se hospitalizan y aquellos que después de hospitalizarse vuelven y reingresan, se mueren más. Esto a los 50 meses, el 80% de los pacientes que se han rehospitalizado en ese año han fallecido. Algo probablemente no estamos haciendo bien e implica que el modelo que hemos hablado habrá que cambiarlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto es muy frecuente, en un gran porcentaje de las recaídas de esos pacientes no se informan a los sistemas de salud ni a su médico tratante. 1 de cada 5 acaba hospitalizándose. Los factores de riesgo no están controlados, empezando por la actividad física, por la angustia de que los pacientes con hipoxia requirientes se muevan. Al final el máximo cariño es un daño para los pacientes gigantescos en términos de inmovilidad, por la gravedad de la misma enfermedad, porque el hecho de que fumar le condicionó enfermedades relacionadas con el tabaco, no solamente la EPOC, sino enfermedades cardio y cerebrovasculares, por lo que llamamos fragilidad, que se centra en un soporte social, además de una condición física que lo hace al paciente frágil y por lo tanto de más riesgo de recaer. Y por último, porque a pesar de que pensamos que lo estamos haciendo bien, el tratamiento convencional no responde a lo que está pasando hoy en día con la enfermedad, con lo cual se hospitalizan más, reingresan más, los costos son absurdos, sobre todo por hospitalizaciones, la calidad de vida se deteriora y por supuesto la mortalidad crece. Eso hace que al final estemos en una fotografía, digamos, difícil de enfrentar, pero que exige cambiar el modelo de atención de lo que estamos haciendo. Y aquí es donde aparece esta propuesta de la OMS, que en este caso y para enfermedad respiratoria aplica perfectamente. Y aunque podría ser teórica en su realidad, entendida no solo como el gran sistema de salud de un país, sino como lo que podría ser cada uno de nosotros en el hospital, pues al final tiene unos parámetros que definen un modelo que podría ser diferente. Uno, que el dueño de la enfermedad es el paciente, no es ni el sistema ni el familiar, él es, sea porque fumó y no hay que darse golpes de pecho, o sea porque tiene una enfermedad que no estaba planeada, porque necesitamos flexibilizar la continuidad asistencial. No es la integración vertical, no es simplemente llenarnos de centros hospitalarios, sino cómo nos integramos todos sin competitividad, sino tratando de ayudar al paciente, que obviamente lo que hagamos tenga evidencia, y por último, que haya un sistema de información que nos permita entender qué es lo que pasa para poder gestionar lo que uno haga. Al fin y al cabo, si todo esto se da con recursos y políticas y una organización del sistema, lo más seguro es que los actores, que en este caso somos los equipos de atención asistencial y por otro lado pacientes y cuidadores, vamos a tener más claridad de lo que está pasando en términos de el manejo de su enfermedad y sobre todo el riesgo de recaídas. Y esto aplica para cualquier enfermedad. Claramente los médicos poco curamos pacientes, realmente lo que hacemos es paliar, controlar, mejorar, tratar de cambiar el curso natural o la historia clínica, la historia natural de la enfermedad, pero eso implica un trabajo mucho más de largo plazo y de entender que de alguna forma las interacciones productivas de todos generan resultados mucho más satisfactorios. Para eso que se necesita orden y necesitamos liderazgo, y en eso lo que planteamos para generar esto que les voy a mostrar era un modelo de atención que no se centraba en un hospital solamente, se centra más en el domicilio y se centra más en los médicos y en los equipos de atención primaria, que no tienen por qué ser siempre médicos generales, pueden ser especialistas, pero que están en atención primaria, en donde hoy, al menos en Colombia, llega el 80% de los pacientes. Esa integración de todos va a generar un equipo de trabajo y un modelo diferente de atención de lo que ya les voy a comentar. Por supuesto, a esto le falta tecnología. Mientras no lo haya, no vamos a llegar donde queremos.
Y eso implica que todo este montaje alrededor de entender el modelo de atención necesita comunicar la gente y necesita a través, sea de internet, del teléfono, etcétera. No es una tecnología muy compleja, quisiéramos que lo fuera más, pero solamente con accesibilidad fácil de los pacientes al sistema, que es a veces lo que falta y por eso llegan a urgencias, lograríamos grandes cosas, sea por telemedicina o sea por modelos de aprendizaje y educación a pacientes a través de web y a través de internet. Lo que implicaría que todos estos actores podrían trabajar conjunto alrededor de una sola historia clínica que lograra organizar y entender lo que le pasa al paciente y, por supuesto, con equipos de atención en domicilio y en atención primaria. Al final, entonces, llego a qué fue lo que hicimos en este proyecto donde duramos 3 años en Cataluña y fue también en Bruselas, en Bélgica, en el Hospital de la Universidad Católica de Lovaina. Nos centramos al final en 5 manuscritos de proyectos centrados, 1, en qué hacer cuando los pacientes se hospitalizaban y generaban, por lo tanto, consultas a urgencias, y después de hospitalizarse tendríamos que manejarlos bien para que al salir no reingresaran, y son los manuscritos 1, 2 y 3 de la tesis. Y por otro lado, ya no hospitalizados, sino cómo prevenir nuevos ingresos, que hacen parte de los manuscritos 4 y 5 y que están publicados en estas revistas. El primer manuscrito, se llama Hospitalización domiciliaria, buscaba cómo lograr que el paciente que estaba hospitalizado le diéramos de alta y un equipo de atención domiciliaria fuera a casa e intentara a toda costa evitar que los pacientes reingresaran. Si comparamos el grupo de estudio que está aquí en morado contra el grupo de tratamiento convencional, se lograron estancias que fueron menores, se dio de alta de forma más temprana que el tratamiento convencional. En los siguientes 2 meses de seguimiento, las visitas a urgencias fueron menores que los de tratamiento convencional y la calidad de vida y satisfacción, que al final tiene muchísimo peso, fue significativamente menor que el tratamiento convencional. Y no era nada estrambótico, era organización de un grupo que en el momento de salir se encargaba del paciente en el domicilio. Si le cuantificábamos la calidad de vida, que es qué tanto conocimiento de la enfermedad, tratamiento de medicación oral, tratamiento inhalatorio, terapia inhalada, oxígeno y rehabilitación se daba, ambos grupos antes de empezar la intervención estaban en esta gráfica de forma semejante, casi que se solapaban una sobre la otra. El tratamiento convencional generó cambios, algunos en técnica inhalatoria y terapia inhalada, entre más fuera de la malla la calidad de vida era mejor, pero si lo miramos en el modelo de intervención nuestra, fue significativamente mejor en los dominios de conocimiento, ejercicio y técnica inhalatoria. Esto es relevante en la medida en que esto, que puede hacerse de forma fácil, podría generar cambios significativos a nivel clínico. Por supuesto, el segundo punto era: ¿esto es más caro o más barato? ¿Qué implica que no se hospitalicen? Y uno podría asumir que no hospitalizarse generaría menos costos. Y por supuesto que es así. Este es el grupo de hospitalización domiciliaria, este es el grupo de tratamiento convencional, y los costos en ahorro fue del 35% en términos de el peso que puede tener eso para el sistema de salud y que implicara ahorrar en el modelo que generara resultados más significativos. ¿Qué significado o qué condicionaba ese ahorro en costos? Probablemente los pacientes que tenían mejor calidad de vida, que estaban menos obstruidos, que habían tenido menos hospitalizaciones, y el mismo grupo de intervención condicionaron los valores que definían la causa del por qué se daba el ahorro. Y ese ahorro que se daba en todos los niveles de gravedad de la enfermedad tenía la importancia de que el mayor ahorro era en el paciente más grave, donde al final el costo es mayor. Por lo tanto, el impacto sobre el sistema, aunque la proporción de graves era menor, pues tenía un impacto significativo cuando uno este ahorro lo volvía, en este caso, euros. Ahora, ¿podría uno predecir en el momento de hospitalizarse cuáles pacientes iban a recaer? Que es la otra pregunta que uno como clínico se hiciera.
Y lo que mostramos aquí en este tercer manuscrito fue que aquellos pacientes, comparando la recaída temprana contra la no recaída, los que tenían más disnea, los que tenían peor calidad de vida, los que la oxigenación estaba más alterada y los que se movían menos, pues eran aquellos que probablemente iban a recaer. Por lo tanto, se puede trabajar sobre algunos de estos aspectos en términos de oxigenoterapia, sobre todo de actividad física, donde el impacto fue muchísimo mayor y cómo eso condicionaría mejores resultados, en vez de pensar que quédese quietico y no se mueva, que usted está en una convalescencia. Por el contrario, muévase, haga actividad física controlada, que eso va a condicionar para usted mejores resultados. Aquí pasamos al manuscrito número 4, que es el manuscrito que mostraba cómo prevenir hospitalizaciones en pacientes que previamente, agudamente, no se habían hospitalizado. Y aquí fue lo mismo. Esta es la probabilidad de reingreso hospitalario en términos del tiempo. Aquellos pacientes que estaban en el modelo de atención integral nuestro tuvieron menos riesgo de hospitalizarse, en este caso estamos a 400 días, comparado con el tratamiento convencional. Eso implicaba que de alguna forma el trabajar en prevención era significativo para evitar hospitalizaciones y riesgo de reingreso, de esto pensado a largo plazo. Este trabajo generó un cambio en el modelo de atención y de hecho hoy se utiliza como modelo en las guías internacionales. De hecho generó un editorial en la revista asociado con este manuscrito en donde se mostraba la importancia que podía tener, los bemoles, obviamente las debilidades y fortalezas que el trabajo tenía, pero que pueda generar un modelo que a largo plazo podría tener muchísima importancia. Y aquí cierro con el último modelo, y era qué tanto de los factores de riesgo de reingreso en este grupo de pacientes podrían saberse también desde un momento previo, ya no hospitalizados, sino para prevenir. Y lo que mostramos aquí era que el solo conocer el nombre de la enfermedad que tenía, el identificar cuándo había una exacerbación y el empezar un tratamiento temprano, la adherencia al tratamiento inhalatorio y el correcto uso de la maniobra inhalatoria eran absolutamente claves para evitar un ingreso. Algo que parece simple, pero que nosotros formulamos con frecuencia inhaladores y nunca enseñamos cómo se utilizan bien. La técnica no es fácil. No seguimos en cuanto a adherencia, sino lo que hacemos es formular el nuevo, que además es más caro, que además es en contra del sistema y probablemente es que el primero no lo están utilizando como debían hacerlo. Al final, si uno evalúa el modelo global de los 5 manuscritos, uno podría mostrar que de forma exitosa uno puede mostrar que organizando el modelo de atención con esas premisas esperables, no solo se mejoró el autocontrol del paciente, el conocimiento de él y el ser responsable de su enfermedad, y por otro lado, la integración de la ruptura en la fragmentación del modelo de atención entre nivel de atención primaria, especialista y secundaria, es absolutamente clave para lograr el modelo. Los costes fueron menores y eso implica un impacto sobre el sistema en términos de, acuérdense, cuál es la propuesta de valor que podemos ofrecer. El papel modulador de la actividad física, cada vez se mueve más el hecho de la movilidad y el riesgo del sedentarismo. Y por último, cómo los pacientes en el modelo de prevención podrían evitar hospitalizaciones innecesarias y muchísimo más días libres de hospitalización. Esto al final generó también un trabajo cuando volvimos en un modelo local en la Fundación Neumológica que se llama el Programa Asistencial AIREPOC, que es una copia a nuestro modelo de atención semejante, buscando objetivos semejantes y tratando de mostrarle al asegurador la importancia que tiene un control más adecuado de pacientes. Y básicamente aquí, con un teléfono rojo abierto permanentemente, con accesibilidad fácil y con un modelo educativo, hemos logrado reducir las hospitalizaciones en un 50% en los pacientes en el primero y se mantiene al segundo año de seguimiento, datos que hemos venido mostrando en las diferentes sesiones y academias científicas. Creo que con eso expreso un poquito lo que fue este modelo de trabajo, que además de generar
para mí, mucho más conocimiento y entender un modelo investigativo con sus resultados, pues fue sobre todo una experiencia personal maravillosa y seguramente los mejores años de la vida de trabajo y de la vida familiar que tuvimos con mis hijos. Así es que muchas gracias. Gracias, doctor Casas, por esa magnífica exposición de su tesis y de su trabajo, esos escritos, esos 5 escritos, verdad que son muy importantes y los llamo así por cuanto ahorita se está en la implementación de la ley estatutaria, y en la ley estatutaria se tocan temas de calidad, sostenibilidad financiera, aspectos financieros, bueno, todo lo que usted en este escrito nos está mostrando y nos está enseñando y está aplicando en la fundación neumológica en la cual usted trabaja y creo que es director. Ojalá pues conozcamos más a fondo esto y se pudiera extrapolar a otras instituciones y a la misma tarea de implementar la ley estatutaria que tanta falta le hacen todos estos conceptos y todos estos hechos que usted ha escrito y ya nos ha mostrado en esta noche. Bueno, hoy tenemos como comentario al doctor Horacio Giraldo, neumólogo, ya conocido por muchos de nosotros y académico. Doctor Horacio tiene la palabra para hacer los comentarios del trabajo del doctor Casas. Gracias, doctor. Pues primero felicitar al doctor Casas por la presentación. Realmente creo que hace un resumen muy importante de aspectos que desde el punto de vista de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son realmente muy importantes. Mi trabajo hoy, o el pedido que me hicieron, fue que hiciera un comentario sobre esta tesis. Obviamente, después de la magnífica presentación del doctor Casas no es muy fácil hacerlo, pero voy a tratar. Y le pedí, como he visto, yo también soy muy nuevo aquí en la academia, entonces en las presentaciones que he visto se ha hecho como una presentación de quién es la persona y no solamente el trabajo que presenta. Le pedí al doctor Casas que me mandara algunos datos que son importantes y que son realmente pues muy de su vida y que a todos nos parece que es importante. Ya él nos mencionó que es hijo del doctor Rafael Casas Morales y de Maruja Herrera Pérez, tiene 4 hermanos. Ya él comentó quién fue el doctor Casas Morales y su importancia en la parte de los cambios en la medicina de posgrado en Colombia. Él estudió en el Gimnasio Campestre de Bogotá hasta 1979 y pertenece a la tradicional familia Casas Morales, que tuvieron varias instituciones prestigiosas, educativas en el país, entre ellas el mismo Gimnasio Campestre. Me comentaba ahí, entre los documentos que me mandó, que en alguna entrevista a la familia Casas la habían descrito como una familia con morbo educativo, cosa que me pareció bastante simpático. Estudió entre 1980 y el 85 en la Universidad del Bosque y posteriormente él aplicó para hacer posgrado en el Hospital San Ignacio. Me dice que fue el primer residente no javeriano en ser admitido al departamento, cosa que es un gran logro, obviamente. Comentaba que le decían el arbolito internista porque venía del bosque. Hizo su especialización de neumología también allá en el Hospital San Ignacio con el doctor Darío Maldonado Gómez, que él ha presentado también, que ha sido su maestro y su mentor. Y allí nos muestra una foto de cuando él mismo, haciendo sus trabajos de grado de neumología, se prestó como conejillo de indias para medir las presiones transdiafragmáticas a través de una sonda esofágica. Ya presentó aquí la foto de la familia, yo me la robé de Facebook,
porque él no me la mandó, entonces aquí están sus hijos, Juliana, Emilia y Rafael, que él ya presentó, y su esposa María Constanza. En el año 92 acompañó al doctor Maldonado en la fundación de la institución Fundación Neumológica Colombiana, y aquí hay fotos con el doctor Gordon Snyder. También fue un ícono de la neumología en los Estados Unidos, el doctor Darío Maldonado aquí a la izquierda. Se ganó una beca en el año 99 en investigación para hacer los trabajos que ya nos había mostrado, que además de eso hizo otros, porque pues ya nos mostró cuál era la idea de ese proyecto europeo para lograr una atención integrada en los pacientes con EPOC. Esa beca inicialmente se la dieron por 2 años, pero posteriormente se la alargaron 2 años más, y eso le permitió completar más sus estudios y hacer más cantidad de investigación allá en el hospital en Barcelona. Y al final publicó en esos años unos 9 trabajos, de esos los 5 que incluyó en su tesis doctoral y que ya él nos presentó. Esa tesis fue laureada cum laude, que ahorita hablamos un poquito de eso. Fue presidente de la LAT entre el 2014 y el 2016, ahí hay fotos de eso. Ha sido miembro del Foro Internacional de Sociedades Respiratorias, conferencista internacional en múltiples oportunidades. Fue miembro del Comité Ejecutivo de GOLD. El GOLD es la Iniciativa Global para el Manejo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, tal vez el documento más importante consultado en todo el mundo para tener las directrices de diagnóstico y tratamiento de la EPOC, y él, como miembro de la Asociación Latinoamericana del Tórax, que estaba en el comité de EPOC en ese momento, le correspondió colaborar y dar todos sus aportes para hacer, digamos, algunos ajustes que eran importantes, incluir, por ejemplo, la enfermedad por humo de leña dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas, etcétera. En el 2015 fue nombrado director general de la Fundación Neumológica Colombiana, institución a la que todavía pertenece y es director, y ha tenido, como ya el doctor Germán dijo, varias distinciones por méritos académicos, tanto de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax como de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, y muchos reconocimientos como profesor distinguido y profesor titular en la Universidad del Rosario. Múltiples publicaciones que pueden llenar varias paredes. Aquí solamente quedó una parte. Y bien, para hablar un poquito acerca de la tesis del doctor Alejandro, pues obviamente tuve que revisar todos los artículos, que ya algunos de ellos ya los había visto, pero tuve que revisarlos con más calmita. Ese título cum laude, para que estemos todos en conocimiento de eso, quiere decir, es una palabra latina que quiere decir con alabanza o con elogio, y es una locución latina usada para indicar el nivel de rendimiento académico con el que se ha obtenido un grado académico universitario máximo, usualmente un doctorado. Después supe por el diccionario de que esta cum laude tiene varias acepciones en diferentes países. En España, esta mención es la máxima puntuación aplicable solo a los doctorados que alcanzan la puntuación sobresaliente y la unanimidad mediante voto secreto individual del tribunal evaluador. De manera que es realmente un orgullo que el doctor Casas hubiera obtenido este título cum laude en su tesis. Con unas gráficas un poco diferentes, pero hacer énfasis en lo que el doctor Casas hablaba acerca del envejecimiento de la población, el aumento de la población general, la disminución de las tasas de nacimiento, la disminución de la tasa de mortalidad y el aumento de la cantidad de años en una parte de la población. Esto es en Chile, en Inglaterra, en Japón,
pero también en Colombia no nos escapamos de eso, las curvas son prácticamente idénticas. Estas curvas son hasta el 2017, donde la población va creciendo en forma importante y ahí están las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad. Y la pirámide poblacional en Colombia ya no se parece tanto a un barril, ni se parece tanto a una pirámide tampoco. En Colombia la forma es esta, que se me pareció mucho más, fue como a este hotel en Dubái, un hotel 7 estrellas que por curiosidad me metí a ver cuánto me costaría una noche allá. Vale entre $3.000 y $8.000 la noche. Para el que quiera ir en estas vacaciones, Semana Santa, todavía hay cupos. Y buenas noticias nos cobijan a todos porque en el mundo la esperanza de vida ha aumentado de una forma muy importante. Cada uno puede situarse en el sitio que le corresponde, pero pues para nosotros es buena noticia. Entre los, digamos, 60 y 70 años estamos con 20 años de expectativa de vida, que no está nada mal, ¿no? Los que tienen entre 100 y 110 todavía les quedan más o menos unos 3 años de vida, de manera que, de expectativa, de manera que son buenas noticias, pero esto es una forma de indicar también el envejecimiento de la población. El doctor Casas hablaba de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica iba a ser en el 2020 la tercera causa de muerte. Esta es una tabla del 2012 en Colombia, de las primeras 20 causas básicas de muerte, y les cuento que nosotros ya llegamos allá. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la tercera causa de muerte en el año 2012. Y eso nos habla de la importancia de poder manejar adecuadamente esa enfermedad en nuestro medio. Solamente estamos por debajo de la cardiopatía isquémica y de las agresiones por arma de fuego, que espero que las agresiones por arma de fuego con las políticas de paz disminuyan, entonces vamos a quedar de segundos. Esta gráfica en parte ya la presentó el doctor Casas, en donde se muestra que no solamente la frecuencia de exacerbaciones, como ven ustedes aquí al lado izquierdo, la curva más bajita son los que han tenido 3 o más exacerbaciones en un año, sino también la severidad de las exacerbaciones, que fue la curva que él mostró, producen una mortalidad importante. Comparando curvas de mortalidad, estas curvas son muy similares a las curvas de cáncer de pulmón estadio 2-3. De manera que estamos hablando de una enfermedad que produce realmente, cuando llega a exacerbaciones, produce una mortalidad importante. Si logramos mantener el paciente sin exacerbaciones, a los 5 años la mortalidad puede estar alrededor del 20 o 22%. Pero si el paciente está exacerbándose, la mortalidad llega a 80%. De manera que ese trabajo de tratar de disminuir las exacerbaciones tiene una importancia capital en los pacientes con EPOC. Y hablamos de un tema que realmente para nosotros es muy importante, porque resulta que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como muchas otras enfermedades, pero en la parte nuestra no hemos logrado un adecuado manejo de la enfermedad, porque seguimos en el problema de que el paciente consulta, el paciente algunas veces se diagnostica, sabemos del problema del subdiagnóstico o supradiagnóstico del EPOC, pero cuando se diagnostica el paciente se formula y se va. Tenemos el problema de que cada vez están saliendo nuevos medicamentos supremamente potentes, supremamente buenos, pero cada uno viene con un sistema de inhalación diferente. Y todo eso hace que el paciente se confunda, porque nosotros le cambiamos de un inhalador a otro y cada inhalador tiene una forma diferente de usarse adecuadamente para obtener realmente el beneficio. Pero además de la parte de educación y de hacer que el paciente comprenda cuáles son los síntomas tempranos de la exacerbación para que empiece un manejo en casa y eventualmente aborte los problemas de la exacerbación, tenemos también el problema de que los pacientes, como decía el doctor Casas, se van volviendo muy sedentarios, se van volviendo muy quietos y eso los deteriora más. Y de ahí la importancia de la rehabilitación pulmonar, donde también en la Fundación Neumológica han hecho un trabajo muy importante, pero obviamente estamos muy cortos para cubrir toda la población de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que requiere realmente la rehabilitación pulmonar. Porque todo este cuidado integral, que incluye no solamente darle medicamentos al paciente, sino educarlo, ayudarle a que él mismo se maneje su enfermedad y ponerlo en
en rehabilitación pulmonar o que empiece a hacer más ejercicio en su casa y convencerlo de eso y meterlo en ese cuento, pues obviamente nos va a producir mejores desenlaces en calidad de vida, en prevención de exacerbaciones, en disminución de hospitalizaciones y disminución de mortalidad, que finalmente es lo que necesitamos, pero calidad de vida. No queremos hacer que nuestros médicos especialistas en EPOC se conviertan en personas que van a mantener con vida 300 años a nadie, pero sí que el tiempo que tengan de vida lo vivan con muy buena calidad. Este primer estudio que ya el doctor Casas lo presentó, yo no me voy a detener mucho. Importante saber que sí, de todas maneras, hay unos pacientes que requieren hospitalización. O sea, en este estudio se excluyeron los pacientes que era imperativo hospitalizar, y esos pacientes que requieren hospitalización pues lo van a necesitar así, implica una mayor cantidad de costos, pero sí el paciente requiere un tratamiento tan cercano que es imposible manejarlo hospitalariamente, en casa. La hospitalización en casa, en este estudio eran visitas definidas en frecuencia y duración por la enfermera de acuerdo a cómo viera el paciente, y tenían acceso telefónico libre a las enfermeras durante 8 semanas. Y la hipótesis era que podía generar mejores desenlaces, disminuir tasas de consultas a urgencias, mejorar calidad de vida y automanejo de la enfermedad, cosa que ya como el doctor Casas lo presentó, realmente se lograron todos esos cometidos en los porcentajes que están allí, de manera que el estudio mostró cosas que posiblemente nosotros ya presumíamos, pero aquí nos da una evidencia clara de que si nosotros estamos más cerca al paciente, le permitimos preguntar más, lo estamos educando, le estamos chequeando cómo está haciendo la inhalación y lo entusiasmamos a que se mueva un poco más, el paciente va a ir mucho mejor. El impacto en los costos, ya también el doctor Casas lo presentó, me parece que es muy importante hacer entender que una intervención, en este caso, que no era demasiado fuerte, en 8 semanas eran 5 visitas limitadas y tenían acceso telefónico ilimitado, disminuyó los costos, como él mostró, aproximadamente en 810 euros, o sea, un 36% menos de costo en estos pacientes, y los que más se beneficiaron, como él decía, son los pacientes más severos. En estos pacientes que habían llegado con exacerbación de EPOC en este tercer estudio, que tenían altos índices de recaída al ser egresados a urgencias, más o menos el 30% ha requerido una readmisión en los siguientes 2 meses. Ahí se analizaron los predictores de readmisión, eran 222 pacientes, 121 en casa y 101 en hospitalización convencional. De nuevo se los siguieron durante 8 semanas. Y lo que el doctor Casas ya mostró, estos son los predictores de recaída, la función pulmonar, la calidad de vida relacionada con la salud, algunos puntos del cuestionario de la British Thoracic Society, condición general, confinamiento en casa, disnea y poca actividad física, y la presencia de exacerbaciones severas en el último año eran todos predictores de recaída. En este otro estudio mostraba que el cuidado integral, definido como ya más o menos en los otros estudios se mostró, podía prevenir hospitalizaciones. Son 155 pacientes con EPOC, 65 en cuidado integral y 90 en cuidado usual, o sea, les daban el tratamiento normal, pero el cuidado integral le daban un tratamiento individualizado y se manejaban en conjunto con un grupo interdisciplinario, con acceso a enfermera especializada a través de un centro de llamada basado en Internet, y le hicieron un seguimiento ya a 1 año en estos estudios, y el grupo de cuidado integral mostró que los pacientes tenían menor tasa de hospitalizaciones, en una forma importante, 1.5 versus 2, un mayor porcentaje de pacientes sin readmisiones, casi un 50% versus un 30%, y aunque no hubo diferencias en la mortalidad, el estudio demuestra que el sistema de cuidado integral realmente previene hospitalizaciones por exacerbaciones. Y en este último estudio, 113 pacientes, 14% mujeres, 73 años de edad promedio, fueron aleatorizados a cuidado integral o cuidado usual. El cuidado integral, lo mismo que se definió en el estudio anterior, se siguieron también a 1 año.
y se encontró que los pacientes en el grupo de cuidado integral habían mejorado en índice de masa corporal, habían logrado mejorar el peso. Todos sabemos que la imposibilidad de subir peso en los pacientes con EPOC es un signo de mal pronóstico. Lograron un puntaje de automanejo mucho más importante, 81% versus el 44%. Los pacientes pudieron identificar sus exacerbaciones tempranamente en 85% versus 22%. Pudieron hacer un tratamiento más temprano de sus exacerbaciones y eso obviamente logra una mejoría más temprana de los pacientes. Y lo que es más importante, los pacientes estaban utilizando muy bien sus inhaladores, 71% lo estaban utilizando bien versus 37% del cuidado usual, que yo creo que eso es más o menos lo que nos está pasando a nosotros normalmente. El inhalador, eso era adherencia al uso del inhalador, porque mucha gente no lo usa sino cuando siente síntomas, y el uso correcto del inhalador era 86% versus 24%. En conclusión, estas son las conclusiones de la tesis del doctor Casas, resumidas. La exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene alta tasa de morbilidad y mortalidad, impacta no solamente la calidad de vida del paciente, sino que obviamente impacta mucho en la familia y en los costos para la familia y para el sistema de salud. De manera que encontrar estrategias que ayuden a mejorar el automanejo del paciente con identificación temprana de los síntomas, con manejo en casa, uso correcto de los sistemas de inhalación, acceso a ayuda oportuna por sistemas de comunicación eficientes y modernos, todo eso ayuda a disminuir las hospitalizaciones por exacerbación de EPOC y obviamente vamos a lograr impacto en el paciente, en la familia y en disminución de costos en el sistema de salud. Al doctor Alejandro Casas, pues le damos, o le doy yo también, aparte de los demás académicos, una bienvenida a la Academia Nacional de Medicina y felicitaciones por su trabajo. Gracias, doctor Giraldo, por su comentario. Además de hacernos conocer un poco más al doctor Casas, nos hace un complemento muy importante de los trabajos que él presentó. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahora vamos a la posesión del doctor Casas Herrera como miembro correspondiente de esta academia. Por favor, de pie. Academia Nacional de Medicina de Colombia. Promesa del recipiendario. Doctor Alejandro Casas Herrera. ¿Promete usted, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir con las normas institucionales que la rigen? Sí, prometo. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ella su nombre será enaltecido. Muy bienvenido, doctor Casas Herrera, a esta academia, ahora en adelante su casa. Muchas gracias. Aquí tenemos el diploma que la Academia Nacional de Medicina confiere a los nuevos miembros académicos. Esto generalmente lo entrega el secretario perpetuo. El doctor Rueda está indispuesto. Entonces hoy ese honor se lo concedemos al señor vicepresidente. Muchas gracias. El diploma dice: República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro correspondiente al doctor Alejandro Casas Herrera, dado en Bogotá el 7 de marzo del 2019. Lleva la firma de todos los miembros de la Junta Directiva. Bien, finalmente tenemos el escudo. Este escudo nos identifica como académicos. Solemos portarlo en la
solapa, lo hacemos con orgullo, lo lucimos con respeto y además como un mérito dado por nuestros propios hechos como médicos. También generalmente lo coloca la esposa del nuevo académico. Doña Alejandra, por favor. Perdón, Constanza. Finalmente tenemos el reglamento. Estamos en este momento trabajando en una nueva redacción de los reglamentos. De todas formas, esto es lo que nos rige. Conózcalos, sabemos de antemano que usted los va a cumplir y va a ser un excelente académico. Bueno, muy bien. Hemos acabado esta sesión excelente. Tenemos un nuevo académico y ahora hay una copa de vino. Muchas gracias por la asistencia.